«Son ustedes los perros del imperialismo», gritó AMLO, golpeando la mesa con la mano. La cumbre de Ciudad de México se quedó paralizada, todos presenciando esta escena populista clásica. Pero cuando Javier Milei se puso de pie y dijo: «Presidente, hablemos de quién le hace de perro a quién», esa ira se transformó inmediatamente en miedo, porque los documentos en sus manos estaban a punto de exponer la verdadera dependencia imperialista de México. Bienvenidos a Historias de Poder. Antes de comenzar esta historia de retórica confrontada con realidad, de populismo enfrentado a datos, cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo, y si crees que los discursos antiimperialistas a veces ocultan las verdaderas dependencias, suscríbete para que estos momentos de verdad política no se olviden. El Palacio Nacional de México respiraba tensión esa noche de septiembre. La cumbre extraordinaria de presidentes latinoamericanos había reunido a los mandatarios más importantes de la región en el salón de recepciones, con sus banderas dispuestas en semicírculo y las cámaras de televisión enfocando cada gesto, cada palabra, cada reacción. Pero entre todas esas presencias diplomáticas, dos figuras concentraban toda la atención: Andrés Manuel López Obrador, el veterano populista mexicano en su último año de mandato, y Javier Milei, el presidente argentino que había llegado al poder prometiendo romper con décadas de populismo latinoamericano. AMLO ocupaba la presidencia de la sesión con esa solemnidad patriarcal que había perfeccionado durante 6 años de gobierno. Su traje guinda característico, su postura relajada pero imponente, y esa expresión que mezclaba sabiduría popular con autoridad moral. Era el anfitrión perfecto, el líder que se había posicionado como la voz de la resistencia antiimperialista en América Latina, el defensor de la soberanía nacional frente a las presiones externas. Del otro lado del salón, Javier Milei revisaba unos documentos con la concentración meticulosa que caracterizaba sus preparaciones más importantes. Su presencia contrastaba notablemente con el protocolo solemne del ambiente. Cabello revuelto, gestos más directos, una energía contenida que parecía lista para explotar en cualquier momento. No parecía intimidado por estar en el corazón del palacio donde habían gobernado Juárez, Cárdenas y todos los héroes del nacionalismo mexicano. La sesión había comenzado con los temas habituales de estos encuentros: integración regional, cooperación económica, defensa de la soberanía latinoamericana. Cada líder exponía sus posiciones con la elegancia diplomática que requieren estos foros, pero todos sabían que la verdadera tensión vendría cuando se abordara el tema más sensible: las relaciones con Estados Unidos y el eterno debate sobre el imperialismo norteamericano. AMLO había preparado cuidadosamente su intervención para ese momento. No era solo el anfitrión de la cumbre, era el último representante de una generación de líderes latinoamericanos que habían hecho del antiimperialismo su bandera política. Esta era su oportunidad de establecer su legado histórico, de demostrar que después de 6 años de gobierno, México seguía siendo una voz independiente en un continente presionado por las potencias mundiales. Pero había un problema. Frente a él se sentaba alguien que representaba todo lo contrario de lo que AMLO defendía. Milei no era solo un presidente con ideas económicas diferentes. Era alguien que había hecho de la alianza con Estados Unidos una política explícita, que hablaba abiertamente de beneficios del libre comercio, que veía en el mercado norteamericano una oportunidad y no una amenaza. La primera señal de que algo extraordinario estaba por ocurrir llegó cuando el moderador anunció que el siguiente tema de discusión sería soberanía económica y relaciones hemisféricas. Era un terreno perfecto para AMLO, un espacio donde podía lucir su retórica antiimperialista más pulida, donde podía presentarse como el defensor de los valores latinoamericanos auténticos. Compañeros presidentes, comenzó AMLO con esa cadencia pausada que había perfeccionado en miles de conferencias matutinas. Permítanme compartir con ustedes una reflexión sobre la verdadera independencia de nuestras naciones. Su voz llenó el salón con naturalidad. Era evidente que se sentía cómodo en ese rol, hablando de soberanía nacional ante una audiencia que, aunque diversa ideológicamente, respetaba las formas diplomáticas y conocía la retórica tradicional del nacionalismo latinoamericano. Durante décadas nuestros pueblos han sufrido la injerencia del imperialismo norteamericano. Nuestras economías han sido saqueadas, nuestros recursos naturales explotados,
nuestras decisiones políticas condicionadas por intereses extranjeros. Los conceptos sonaban familiares, presentados con la solemnidad de quien recita verdades históricas indiscutibles. Algunos líderes asentían con respeto, otros tomaban notas. Era una presentación perfecta de lo que el populismo latinoamericano consideraba sus principios fundamentales. Por eso me preocupa, continuó AMLO, y su tono se volvió ligeramente más grave, cuando veo que en nuestra región resurgen voces que quieren entregarnos nuevamente al imperio, que hablan de libre comercio mientras nos condenan a ser eternos proveedores de materias primas. No mencionó nombres, pero su mirada se dirigió inequívocamente hacia donde se sentaba Milei. Era un gesto calculado, diplomáticamente medido, pero suficientemente claro para que todos en el salón entendieran el mensaje. La verdadera soberanía, insistió AMLO, no se construye arrodillándose ante Wall Street, sino defendiendo nuestros recursos, protegiendo nuestras industrias, manteniendo nuestra dignidad nacional. Era un ataque frontal al modelo que representaba Milei, formulado en términos ideológicos pero dirigido de manera personal. AMLO estaba utilizando la plataforma de la cumbre para desacreditar públicamente las políticas del presidente argentino, presentándolas como una traición a los valores latinoamericanos. La respuesta de varios mandatarios fue la esperada. El presidente de Venezuela asintió enfáticamente, el de Bolivia murmuró algo que sonó como aprobación. Incluso algunos líderes de países más moderados parecían reconocer la validez de los argumentos presentados. Pero Milei no reaccionó. Permaneció inmóvil en su asiento, con las manos cruzadas sobre la mesa, mirando directamente a AMLO con una expresión que no traicionaba ninguna emoción. No parecía molesto ni desafiante, simplemente observaba como si estuviera esperando que el presidente mexicano terminara de cavar su propia tumba retórica. Entonces, AMLO decidió elevar la apuesta. Había llegado al Palacio Nacional esa noche, no solo para defender su legado, sino para establecer su lugar en la historia como el último gran defensor de la soberanía latinoamericana. Era su momento de demostrar que podía enfrentar directamente a los entreguistas de la nueva generación. Se puso de pie con movimientos teatrales, elevó la voz y señaló directamente hacia Milei. «Son ustedes los perros del imperialismo», gritó golpeando la mesa con la mano. «Ustedes que vienen a vendernos la misma receta neoliberal que ya fracasó, que quieren convertir nuestros países en colonias económicas de Estados Unidos». El estallido fue espectacular. El recinto se llenó de murmullos, algunos aplausos de ciertos sectores y una tensión que se podía cortar con cuchillo. AMLO había logrado lo que buscaba: convertir el debate técnico en una confrontación ideológica, en un juicio moral donde él representaba la dignidad latinoamericana y Milei representaba la sumisión al imperio. Pero lo que no había calculado era la respuesta que estaba por recibir. Milei se levantó lentamente de su asiento. No gritó, no gesticuló, no mostró signos de agitación. Simplemente se puso de pie con esa calma que caracterizaba sus momentos más demoledores y pidió la palabra con un gesto cortés hacia el moderador. «Presidente López Obrador», dijo con una voz que llegó clara a todos los rincones del recinto, «hablemos de quién le hace de perro a quién». La respuesta cayó sobre el Palacio Nacional como una bomba. El silencio fue instantáneo y absoluto. Todos sabían que algo extraordinario acababa de comenzar, que las reglas diplomáticas se habían roto y que estaban por presenciar algo que ninguno había anticipado. AMLO sintió que el terreno se movía bajo sus pies. En 5 palabras, Milei había transformado completamente la dinámica del debate. Ya no se trataba de retórica antiimperialista, se trataba de hechos específicos, de realidades concretas, de quién realmente dependía de quién. «Porque verás, Andrés», continuó Milei usando el nombre de pila en lugar del protocolo formal, «ya que decidiste convertir esto en una discusión sobre dependencia imperial, creo que es importante que hablemos de dependencias reales, no de discursos». Sacó una carpeta que había tenido sobre su mesa durante toda la sesión. Era un gesto simple pero cargado de significado. Todos en el recinto sabían que esa carpeta contenía información que podía cambiar todo el curso de la confrontación. «La dependencia imperial», dijo Milei comenzando a abrir la carpeta, «se mide por hechos, no por retórica. Se mide por quién depende de quién para su supervivencia económica.
AMLO intentó interrumpir, pero Milei levantó la mano cortésmente. Permíteme terminar, Andrés, después podrás responder todo lo que quieras con tu mejor retórica. La autoridad en la voz de Milei era indiscutible. No era la autoridad del cargo, sino la autoridad de quien tiene datos irrefutables y está dispuesto a utilizarlos. México, 2024 comenzó a leer del primer documento, remesas desde Estados Unidos, 63,000 millones de dólares anuales. Eso representa el 3.8% del PIB mexicano. En otras palabras, Andrés, México depende del dinero que les envían los mexicanos que trabajan en Estados Unidos para mantener su economía a flote. El primer dato cayó como un martillazo. Las remesas eran un tema sensible en México, porque evidenciaban una dependencia económica que ningún discurso soberanista podía disfrazar. Pero eso no es todo, continuó Milei extrayendo otro documento. Comercio exterior mexicano, 85% con Estados Unidos y Canadá. Inversión extranjera directa, 78% proveniente de Estados Unidos. Turismo, 82% de visitantes estadounidenses. Cada cifra era un golpe directo a la narrativa antiimperialista de AMLO. Los números demostraban que México estaba más integrado a la economía estadounidense que cualquier otro país latinoamericano, incluidos aquellos que AMLO criticaba por entreguistas. ¿Y sabes qué es lo más interesante de todo esto, Andrés?, preguntó Milei cerrando el primer documento y tomando otro. Que mientras tú das discursos sobre independencia económica, tu país depende más de Estados Unidos que cualquier nación de América Latina. AMLO ya no podía mantener la compostura. Su rostro había perdido color y sus manos temblaban ligeramente. Ya no era el líder antiimperialista confiado que había comenzado el discurso. Era un político confrontado con verdades sobre su país que no tenía cómo explicar. Pero hablemos también de tu famosa política soberanista, continuó Milei desplegando un nuevo documento. Política energética mexicana. Dependencia de gasolina importada desde Estados Unidos, 76%. Política migratoria. México actuando como muro de contención para la migración centroamericana siguiendo directrices de Washington. El contraste era brutal. Mientras AMLO hablaba de resistencia al imperialismo, los datos mostraban que México funcionaba como un socio subordinado de Estados Unidos en prácticamente todas las áreas estratégicas. Y la cereza del pastel, dijo Milei con una sonrisa que no tenía nada de amistosa, tu famoso Tratado México-Estados Unidos-Canadá, que tú mismo renegociaste y firmaste. ¿No es eso exactamente lo que criticas como entreguismo? La pregunta flotó en el aire como una acusación que no admitía respuesta. AMLO había pasado 6 años criticando los tratados de libre comercio, pero él mismo había firmado el más importante de todos. Así que cuando me llamas perro del imperialismo, continuó Milei dirigiéndose directamente a AMLO, yo me pregunto, ¿quién es realmente el que está haciendo de perro? Se dirigió hacia todo el salón pero sin dejar de mirar a AMLO. Señores presidentes, esta noche hemos presenciado algo revelador. Hemos visto cómo la retórica antiimperialista se desmorona cuando se confronta con datos objetivos. Hemos visto cómo 6 años de discursos soberanistas no pueden ocultar 6 años de dependencia práctica. AMLO intentó responder pero su voz se quebró antes de poder formar una frase coherente. Por primera vez en décadas de carrera política, no tenía argumentos. Los números de Milei no eran opiniones ni interpretaciones. Eran hechos oficiales, registrados en organismos públicos, imposibles de refutar. Porque verás, Andrés, dijo Milei, con una suavidad que resultaba más demoledora que cualquier grito, la verdadera soberanía no se construye con discursos, sino con resultados. No se mide por las declaraciones, sino por los hechos. Regresó a su asiento con calma, mientras AMLO permanecía inmóvil, claramente afectado por el desarrollo inesperado de la confrontación. Y los hechos, Andrés, demuestran que mientras tú dabas conferencias sobre imperialismo, tu país se convertía en el más dependiente de Estados Unidos en toda América Latina.
El resto de la sesión transcurrió en una atmósfera surrealista. AMLO intentó retomar el control con algunos comentarios sobre datos manipulados y narrativas neoliberales, pero ya había perdido toda autoridad moral. Sus palabras sonaban huecas, desesperadas, como los últimos estertores de una retórica que había sido demolida por la realidad. Durante los recesos, las conversaciones en los pasillos fueron intensas pero susurradas. Nadie quería ser el primero en comentar abiertamente lo que todos habían presenciado: el colapso público de uno de los últimos líderes populistas de América Latina, confrontado con las contradicciones de su propio modelo. Los días siguientes al enfrentamiento fueron devastadores para el legado de AMLO. Los clips del momento en que Milei comenzó a leer los datos de dependencia mexicana se volvieron virales inmediatamente. Pero más dañino que la viralización fue la imposibilidad de AMLO para refutar cifras tan específicas y oficiales. Los medios internacionales se hicieron eco inmediatamente. El fin del discurso antiimperialista en México, titularon algunos. Cuando los datos destruyeron 6 años de retórica, escribieron otros. Las redes sociales se llenaron de memes mostrando la expresión de desconcierto de AMLO cuando Milei comenzó a citar las estadísticas de dependencia. Pero el impacto más profundo no fue mediático, sino político. En México, la oposición aprovechó inmediatamente la exposición para cuestionar toda la narrativa oficial de los últimos 6 años. ¿Cómo puede un presidente que firmó el tratado comercial más importante con Estados Unidos llamar a otros perros del imperialismo?, preguntaba la prensa crítica. Una semana después del enfrentamiento, las encuestas mostraron que el 72% de los mexicanos consideraba que AMLO había sido expuesto en sus contradicciones durante la cumbre. Más devastador aún, el 58% expresó dudas sobre la coherencia de todo el discurso soberanista de la Cuarta Transformación. El partido de AMLO, Morena, se encontró de repente sin su principal argumento retórico. Durante años habían construido su identidad política en torno al antiimperialismo. Pero después de aquella noche en el Palacio Nacional, ese discurso había perdido credibilidad. ¿Cómo seguir hablando de soberanía cuando tu propio país era el más dependiente de Estados Unidos? 6 meses después, cuando un periodista le preguntó a Milei sobre el impacto de aquella confrontación en el futuro del populismo latinoamericano, su respuesta fue simple pero contundente: los discursos antiimperialistas solo funcionan mientras nadie revise los números. Esa noche, revisamos los números. El legado de AMLO, construido cuidadosamente durante 6 años de conferencias matutinas y retórica soberanista, había sido demolido en 20 minutos de datos objetivos. Y con él, se había desmoronado uno de los últimos bastiones del populismo antiimperialista en América Latina. Dentro de México, las consecuencias políticas fueron inmediatas y duraderas. Los candidatos de Morena para las elecciones siguientes tuvieron que abandonar la retórica antiimperialista, que había sido el sello distintivo del partido. Ya no podían hablar de soberanía nacional, sin que sus opositores les recordaran aquella noche en el Palacio Nacional, cuando los números demostraron la realidad de la dependencia mexicana. La Academia Mexicana tampoco quedó inmune al impacto. Universidades que durante años habían promovido estudios sobre resistencia al imperialismo, se vieron obligadas a revisar sus currículos. Los estudiantes de Economía y Relaciones Internacionales ya no podían ignorar las estadísticas que Milei había expuesto públicamente. Y así, en el Palacio Nacional de México, bajo las miradas de Juárez y Cárdenas inmortalizadas en los murales, se demostró que en la era de la información instantánea, ningún discurso puede sobrevivir al contraste con la realidad. Esa noche, Andrés Manuel López Obrador aprendió la lección más dura de su carrera, que cuando juegas la carta antiimperialista, más te vale no depender del imperio. Si esta historia te hizo reflexionar sobre la diferencia entre retórica y realidad en la política latinoamericana, suscríbete al canal y comparte este video, porque hay momentos en que los discursos se enfrentan a los datos, y los datos siempre ganan.